La AFIP lo denunció a España y al Club Atlético Unión por apropiación indebida de tributos, en este caso impuesto a las ganancias. Una denuncia que aún no tiene juez, porque se han excusado ambos jueces federales locales, Francisco Miño y Reinaldo Rodríguez, por una controversia respecto al turno en donde cayó la denuncia penal de la AFIP, que fue en los últimos días. Tendrá que resolverlo la Cámara Federal de Rosario, quien es el juez competente, y finalmente se tramitará. Es una denuncia que estaba muy bien formulada, documentada, como suele hacer la AFIP en estos casos. Buen sitio este que estamos viendo, lo recomiendo. Si nunca lo vieron. Zonacriticaonline.com es uno de los sitios más vistos en la región. No sé la risa. En la región. En el país. ¿Cuál es el chacoteo, digamos? No, yo no. Al contrario, lo recomiendo. Ahí está. Se ve muy bien en los celulares. Tiene una versión móvil también. Se puede dar una versión móvil de zonacriticaonline.com para aquellos que puedan acceder vía móvil o vía PC. Bueno, decíamos, la AFIP la denuncia porque le investigó un periodo fiscal a SPAM entre enero de 2018 y enero de 2019. SPAM o pagó tarde el valor correspondiente a cada mes en el concepto de impuesto a las ganancias, o no pagó. Por ejemplo, nunca pagó agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2018 y enero de 2019. Y los meses restantes a estos, es decir, entre enero de 2018 y diciembre de 2018, lo pagó a destiempo. La ley, el nuevo régimen penal tributario, establece concretamente que aquel que o no pague los tributos o los pague pasados los 30 días corridos en donde debe tributarse al Estado por esta retención. De hecho, los clubes de fútbol son agentes de retención del impuesto a las ganancias, y esta es la clave de por qué Unión también está, en tanto entidad civil, está bajo la lupa de la AFIP. El perjuicio que la AFIP detectó de Unión y SPAM al Estado Nacional por este periodo que les mencionaba es de casi 2 millones de pesos. Una suma que es muy importante si se tiene en cuenta que es el periodo observado, que son apenas 12 meses. Concretamente el perjuicio es de 1.947.012 pesos con 44 centavos. No sé si lo tenés detallado, Héctor, sí. Pero ¿es retención de tributos y no aporte? Claro. Lo que le reclaman es que le retuvo a los jugadores. Retuvo pero no lo pagó. El porcentaje, pero no pagó, o pagó a destiempo de los 30 días corridos que el Estado te impone. Porque es más grave esa situación que la de no pagar impuestos propios. Porque vos le estás reteniendo a un tercero plata que es del Estado y te la guardás. Exactamente. ¿Y qué dice la AFIP? Que antes de llegar a ese punto, la AFIP además hace todo un detalle de cuál es el estado contable de Unión de Santa Fe en el periodo en el que lo investigó por la retención indebida de estos tributos, como decíamos recién. Había caja, dice la AFIP. No solamente había caja, había, por ejemplo, en el periodo 2018, 161.577.105 pesos, y en el periodo posterior, es decir, segundo semestre de 2018, enero de 2019, 140 millones, casi 141 millones. En ese periodo que tuvo mucha plata Unión como para afrontar y pagar el impuesto a las ganancias, no lo hizo o lo pagó tarde, y como decíamos hace un ratito, lo retuvo como agente de retención al dinero y no se lo pagó al Estado. Por ejemplo, Unión vendió en el 2018 por 14 millones de pesos. Vendió. Y compró por casi 40 millones de pesos. Porque Unión compró y vendió aprovechándose de las 3 aperturas del mercado de pases que tuvo el fútbol argentino
entre enero del 2018 y enero del 2019. Esta es otra observación que hace la AFIP para plantearle esto al juez en la denuncia penal. Unión salió 3 veces al mercado de pases, compró por tanto, vendió por tanto, tenía dinero en disponibilidad, además tenía un estado contable muy superior a los números de la compra o de la venta, y así todo no pagó la plata que le debía pagar a la AFIP. Entonces, ¿qué dice la denuncia penal que la formula el jefe del área jurídica de la AFIP Santa Fe? Que Unión y SPAM, en tanto presidente de Unión, utilizaron los recursos del Estado para financiarse. Claro. Y para tener un beneficio propio por afuera de su responsabilidad de tributarle al Estado por esa retención indebida. El Club Atlético Unión no depositó dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso o directamente no pagó en 5 meses del periodo investigado, no pagó, y por lo tanto la AFIP le hace no le hace un reclamo la AFIP, esto que quede claro. La AFIP le formula una denuncia penal a Unión y SPAM por la retención indebida del impuesto a las ganancias. Tendrá que nuevamente SPAM ir a declarar como imputado, no como testigo en este expediente judicial, y una vez más enfrentará a los jueces federales, en este caso no sabemos cuál aún, por una causa vinculada a evasión tributaria. Se había tenido una en el 2016 por Celestino SPAM, por su empresa privada, ustedes recordarán, que zafó por haberse acogido al beneficio de la modificación del régimen penal tributario. Tiene varias intimaciones a nivel provincial en la fase administrativa por no acreditar cómo invirtió los subsidios que el Estado provincial le dio en varias oportunidades para modificar la estructura del Estadio 15 de Abril. Y ahora le aparece esta situación que compromete a Unión y que, por lo tanto, y en tanto es presidente del Club Unión Luis Jorge SPAM, lo tiene a él imputado como la persona responsable de esta situación. Ojo, dice la AFIP, que no termina en SPAM, sin perjuicio de que esto pueda afectar o a posibles autores, coautores, cómplices de la maniobra de evasión, así que Unión y SPAM, y por lo menos hasta ahí está muy complicada su situación judicial, una nueva denuncia de la AFIP contra ellos.